El Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos en esta mañana en este lugar muy agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes, a los hermanos que nos están siguiendo en otros países y hermanos también que nos siguen muy fielmente en los Estados Unidos, como la hermana Lidia, en Nueva York, y ahora está conectado también nuestro hermano Donald en California, y todos los hermanos, también una hermana de Ecuador, y sabemos que esto va a muchos lugares. Hoy para nosotros es una bendición compartir con ustedes un tema que he titulado El Plan Redentor y su gracia. Y en este tema deseo llevarlos a dos porciones bíblicas. Una de ellas es en el Salmo 2, versículos 7 y 8. Y dice así: dice el Señor, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este Salmo 2 es un salmo mesiánico y es el triunfo del reino del Mesías. Pero también aquí está implícito el plan redentor de Dios, del cual ahora vamos a estar desarrollando también este tema. El otro pasaje está en 1 Samuel 20, 14 al 17. Y dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Estos dos pasajes pareciera que no están enlazados, pero cuando tú comienzas a estudiar el plan redentor de Dios y su gracia, vamos a encontrar en la historia de Jonatán y a través de la vida de uno de sus hijos, cómo está implícito en estas letras bíblicas el plan eterno de Dios a través de los siglos, y cómo su misericordia, así como
se extendió a través de un pacto que hizo Jonatán con David, a quien amaba como a sí mismo. Alcanzó su misericordia y su gracia a uno de sus hijos, que era nieto del rey Saúl, el cual se llamó Mefiboset. Hemos analizado que en el caso de Saúl, su desobediencia comenzó a afectar todas las generaciones. Todo aquello que estaba ligado a la persona de Saúl, él llegó a afectarlo, a influenciarlo por su desobediencia. Cada vez cuando usted y yo, mi hermano, leemos la historia de Saúl, el cual fue el primer rey de Israel. Recordemos que en el tiempo de Samuel, cuando el pueblo le demandó que ellos querían un rey semejante a la de las otras naciones, en este caso, aunque Samuel no estuvo de acuerdo, porque ellos estaban diciendo: no queremos que Jehová reine sobre nosotros, sino que sea un rey, un hombre que nos haga representativo igual que los otros pueblos. Y eso fue el desechar a Dios para establecer un reino meramente carnal. Y cuando Saúl fue puesto rey, es interesante cuando tú comienzas a analizar la historia de Saúl. Al principio, en sus inicios, en su génesis, era un hombre muy sencillo, era tímido inclusive. Cuando lo iban a nombrar para ungirlo, hasta se había escondido. Era un hombre físicamente fuerte, alto, pero en sus inicios se nos dice que hasta fue ungido por Samuel. Y también el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y encontramos un pasaje donde nos habla que hasta el Espíritu de Dios lo tocó para que profetizara. Y de allí salió aquella expresión: a un Saúl entre los profetas. Pero ¿qué sucede con Saúl? Después de que David ingresa en la historia de la vida de Saúl, cuando Dios lo lleva a derrotar a uno de los enemigos del pueblo de Dios, a un hombre paladín que dice la Biblia se llamaba Goliat, narra la historia que en un momento venían las danzoras y venían cantando y venían diciendo ellas contentas: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso detonó en el corazón de este hombre la envidia, y se nos dice la palabra de Dios que llegó a llenarse de amargura y de un odio en contra de David. Esto, amados hermanos, trajo como consecuencia que aún en aquellos tiempos, este hombre Saúl, quien Dios le había permitido ser el gobernante de Israel, llegase a abrir su corazón a la maldad misma. Y tal es así que aún Dios, a través de Samuel, cuando tienen una guerra para enfrentar a sus enemigos los filisteos, le dice: quédate aquí y espera hasta que yo llegue para ofrecer el holocausto. Y nos encontramos, amados hermanos, que la impaciencia de Saúl lo hace cometer un gravísimo pecado. Y es que ocupa, ante la presión de que el pueblo se le estaba yendo, estaba desertando, comienza él entonces a tomar un oficio al cual no había sido llamado, y él ofrece
el sacrificio. Y es ahí donde viene la palabra de Dios con Saúl, donde de una vez le dice Samuel a Saúl: era necesario que fueras obediente, porque Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y entonces, amados hermanos, en otra oportunidad, y yo pienso que Dios da como ciertas opciones a cada persona en la vida, y lo hemos reflejado en Saúl, como para que enmiende sus errores. Pero llega la orden de que él tenía en otra confrontación con los amalecitas que destruir a todo ese pueblo, desde su rey y todos los animales y todo lo que era parte de este pueblo. Y amados hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Saúl va y pelea contra los amalecitas, él le perdona la vida al rey, y aparte de eso guarda lo mejor de sus vacas. Y cuando llegó Samuel, escuchó, y él dijo: no escucho murmullo, el mugir de los animales. Y eso fue causa para que rotundamente Dios se apartara de Saúl, porque su corazón era un corazón entenebrecido. Y aunque se dice allí donde él habla y le dice: Samuel, que Dios me perdone, ese perdón no era un perdón que le llevaba a un verdadero arrepentimiento, sino que fue un perdón meramente superficial. Yo le digo a mis hermanos que hoy están siguiéndonos por estos medios, que el anhelo de Dios es que cuando un hombre o una mujer reconoce su pecado, lo reconocerá de lo más profundo de su ser, porque a Dios no le interesa meramente en las apariencias. Dios mira más allá de la apariencia del corazón. Y hermanos, él fue desechado, pero había una relación muy hermosa entre David y Jonatán. Y Jonatán sabía él mismo que David iba a reinar en lugar de Saúl. Y entonces, amados hermanos, aquí es donde voy a comenzar a que aprendamos que hay en esta historia un plan redentor y su gracia, favor inmerecido, aquello de lo cual usted y yo, amados hermanos, no podemos adquirir por nuestros propios medios, sino, como dice la palabra de Dios, que esto ha venido como un plan directo del mismo trono de Dios para restaurar al hombre caído y para levantar y dar misericordia al que estaba alejado de Dios. Y entonces, hermanos, este pacto que hizo David con Jonatán alcanza, hermanos amados, a la historia que tiene que ver con el hijo de Jonatán, o Jonatán, como decimos en español. Hermanos, según se dice en la historia, que era costumbre en los tiempos antiguos, que cuando en una batalla un rey era muerto, se pasaba a la búsqueda y a la muerte de todos sus descendientes varones. Es decir, todo varón descendiente de ese rey tenía que morir. No había misericordia. Tenía que morir. Encontramos que con la muerte de Saúl, en la escena aparece Mefiboset,
y ya Mefiboset tenía una condena de muerte por el solo hecho de que su abuelo Saúl había sido derrotado y había sido muerto también juntamente con sus hijos. Se dice que una nodriza, siendo consciente del problema que este niño iba a tener, lo tomó en sus brazos, y ella, queriendo huir para proteger la vida de este pequeño, en su carrera tropezó, y al tropezar cayó el niño y se quebró sus piernas. Este niño, cuando ella nuevamente lo tomó en sus brazos, ya había sido afectado físicamente. Mefiboset tenía invalidez de sus piernas. Entonces, Mefiboset tiene un daño emocional, tiene un daño físico. Creció en un ambiente hostil, y este niño, conforme iba creciendo, él sabía que ya había un signo de muerte sobre su vida. Aparte de toda la desdicha que había sido sufrir la desaparición de sus familiares y de sus seres amados. No sé si a alguno le ha pasado en la vida donde en su entorno han partido personas que tanto amaban y que dejaron una marca indeleble en sus vidas y en sus corazones. Y eso ha calado profundamente en el pensamiento y aún en la vida diaria de la persona. Podemos llamar esos heridas del alma, que solamente con la ayuda y la gracia de Dios, eso puede sanar y ser restaurado. Pero solo el Espíritu Santo lo puede hacer en la vida y en el corazón de aquellos que están dispuestos a que el Espíritu de Dios venga y haga una obra regenerativa y pueda sanar lo más profundo de ese dolor interno del alma y del corazón de esa persona, llámese hombre o llámese mujer. Encontramos que antes de la muerte de Saúl, este niño tenía un futuro encomiable, tenía un futuro glorioso, era el nieto del rey. Pero se convierte para él, amados hermanos, después de la muerte de su abuelo, en una verdadera desesperanza, en dolor, en frustración y en una terrible ruina. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, es lo que causa el pecado, la desdicha, el dolor, la enfermedad, la ruina y hasta la muerte. El pecado pasa a toda la humanidad separándolo del rey, robándonos el reino. Así como Mefiboset, él en el tanto estaba su abuelo vivo tenía un futuro encomiable. Murió Saúl y ahora todo se turbia y tiene un futuro muy doloroso, muy triste. El pecado trae miseria. El pecado trae muerte. Igual que la consecuencia del pecado de Saúl dañó gravemente a Mefiboset, por la consecuencia del pecado de Adán, amados hermanos, nosotros hemos sido
gravemente afectados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado trae muerte. Y es una muerte contundente en el ser humano, no física. Es una muerte espiritual, que el hombre sin Dios, cuando parte de esta vida a la eternidad, es una muerte eterna. Es una muerte sin esperanza. Amados hermanos, pero conforme desarrollemos esta palabra, vamos a llegar a un punto donde usted va a ver cómo cambian las cosas y cómo este plan eterno de Dios llega a traer restauración a la humanidad perdida. Y entonces vamos a analizar lo que dice del palacio a Lodebar. Es decir, este joven, este muchacho Mefiboset, ¿dónde está? Dice la Biblia en 2 de Samuel 9:4 que David, el rey, pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está el hijo de Jonatán? Y le dice Siba, en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Sabe, amado hermano, que cuando vemos los términos, como el mismo significado del nombre Mefiboset, se nos habla de aquel que destruye la vergüenza. Y también Mefiboset estaba en Lodebar, que Lodebar era una comunidad muy apartada de Jerusalén. Y esto tiene una connotación espiritual. El hombre sin esperanza está lejos de la bendición de Dios. Jerusalén significa abundancia de paz. Abundancia de paz es Jerusalén. Pero él está en Melodar. Él está en Lodebar, hermanos. Él está apartado. Vemos aquí que Mefiboset fue dañado en su persona, en su alma, pero también en su posición. Él perdió su herencia. Pasó de tener la posición de heredero del reino y vivir en el palacio a la posición de un despojado, fugitivo de la muerte, separado del rey, amados hermanos, y de su reino. Lodebar significa un lugar sin pastos verdes. Así es el hombre sin Dios. Está aislado, está separado. Está en un lugar donde no hay misericordia. Está en un lugar donde no tiene alcance del favor divino. Y entonces, hermanos, está incomunicado con el Rey. Está incomunicado con el Dios eterno. Lodebar, tierra árida, sin fruto, lugar apartado. Lodebar era la tierra del nunca jamás. Mire, el nunca jamás a sus sueños, el nunca jamás a sus ilusiones, el nunca jamás a sus anhelos. Era la tierra de la desdicha y de las frustraciones. Viendo cómo los demás podían ir de una ciudad a otra sin miedo de ser capturados y ejecutados, pero él no. Lodebar era realmente una cárcel de la cual no podía él tener escapatoria. Así es la vida del Dios sin hombre. Amados hermanos, del hombre sin Dios. Mire, amados, hay algo que está sucediendo hoy en la tierra. Los seres humanos han endurecido su corazón. Han sido hombres que su corazón son tan duros que se han apartado de esta gracia edificadora. Pero igual hoy yo le doy un mensaje a los que están escuchando esta palabra por estas redes. Dios tiene un plan eterno, un plan maravilloso para la vida del ser humano, por lo cual el amor de Dios es infinito, el amor de Dios es inconmensurable. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Cuando leíamos el Salmo 2, cuando usted comienza a analizar ese salmo, usted se da cuenta que en este salmo el Padre le daría al Hijo, a Jesús, como herencia a las naciones. Y así lo leímos. Él le entregaría como herencia las naciones. Usted puede decir conmigo, gloria a Dios. Dice el versículo 7 del Salmo 2: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está. Y dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y amados hermanos, si usted va un poquito más a fondo de lo que el Espíritu Santo dice aquí, te das cuenta de una revelación hermosa que quizás usted la ha leído muchas veces y no te has dado cuenta. Y oiga lo siguiente. En Efesios 1:18, oiga lo que dice Efesios 1:18, que esto está en el Nuevo Testamento, pero está enlazado con el Salmo 2. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pastor, acláreme mejor esto. Amados, lo que Dios le promete a Jesucristo en este pacto que ellos hacen, como Jonatán y como David, históricamente, de hacer misericordia. Dios, el Padre eterno, hizo un pacto mucho antes de la fundación del mundo. El que hoy usted y yo estemos aquí y estemos siendo parte de esta bendición, no es porque a Dios se le ocurrió a última hora un plan B. No, amado, ya Dios lo había determinado antes de la fundación del mundo. El Padre pactó con su Hijo y le dijo: pídame y te daré por herencia. ¿A quiénes? A aquellos que van a creer en los países, en las naciones. Aquellos que van a recibir mi mensaje van a ser tu herencia, hijo amado. Por eso dice la palabra: todo aquel que cree en Cristo tiene vida, y tiene vida en abundancia. Significa, hermanos, que la herencia de Cristo, amados, somos tú y yo. ¿No das un gloria a Dios a eso? Somos herencia del Dios eterno. Amados hermanos, Dios te ha elegido. No es que nosotros busquemos a Dios, es Dios quien nos ha buscado, es Dios quien nos ha puesto su gracia vivificadora sobre cada uno de aquellos que hoy estamos en este caminar, y aún aquellos que hoy no están. El amor del Padre es amplio y la puerta de la gracia está abierta para que todo aquel que en él crea tenga herencia con los santos y tenga vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Puede decir gloria a Dios usted en esta mañana. Aleluya. Entonces, oh Dios, nos lleva a una reflexión maravillosa de lo que hace Dios a través de la obra redentora de su Hijo amado Jesucristo. Que éramos usted y yo un Mefiboset. Estábamos lejos de Jerusalén. Estábamos lejos de la bendición de Dios. Pero, amados hermanos, la gracia de Dios se acercó a usted y a mí. Por eso el rey dice: ¿quién hay de la casa de Saúl por quien yo pueda hacer misericordia? Oh, amado hermano, aunque Dios detesta el pecado, y aunque el primer Adán
hermanos amados, hizo que nosotros fuésemos a llegar a ser hasta enemigos de Dios. Ahora en el segundo Adán, Él nos restaura a una posición de herederos, de coherederos, juntamente con Jesucristo, nuestro hermano mayor, Rey, Señor, Hijo amado, el cual dio su vida para que usted y yo tengamos esperanza y una esperanza viva. ¿Puede decir gloria a Dios? Mire, amado hermano, cuando hablamos de Mefiboset, hablamos del plan redentor. Igual que Mefiboset, él había perdido el derecho a la herencia. Él había perdido la bendición de estar en la casa del rey. Dijimos que Mefiboset, lo único que tenía sobre su cabeza era ser muerto. Ya él sabía que lo único que podía acontecer con su vida era la muerte. El hombre, igual que Mefiboset, sin Dios, sin esperanza, es merecedor de la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, amados hermanos, como la paga del pecado es muerte, el hombre lo único que merecía era la muerte. Pero allí no se queda la palabra. Cuando llega David y pregunta por Mefiboset, sigue la historia. Y en esta preciosa historia, amados hermanos, encontramos aspectos tan maravillosos, de los cuales usted y yo lo que podemos hacer es decirle: gracias, Señor, porque has tenido de mí misericordia. Mefiboset no fue a buscar a David. El rey preguntó por uno de la casa de Saúl si estaba vivo. El Dios eterno, antes de la fundación del mundo, pensó en aquellos que igual que usted, igual que yo, no teníamos esperanza. Y el Señor Jesucristo te anda buscando, porque Él desea que tú seas copartícipe de sus bendiciones. Y cuando David pregunta por Mefiboset y le dicen dónde se encuentra, lo manda a llamar. Diga usted aleluya, porque el Señor me fue a buscar, porque el Señor me ama tanto que Él buscó mi vida y anda buscando la vida de todo aquel que está dispuesto a escuchar su tierna voz, su dulce voz. Porque si hay algo que usted, mi hermano amado, amigo y hermano, mire, Dios te ama. Y cuando Dios nos encuentra, es para hacernos hijos de su casa. Hijos de su casa. Cuando no teníamos la esperanza, igual que Mefiboset, ahora llegamos a ser hijos. Dice la palabra que el rey David le dijo a Siba: tráeme a Mefiboset. Pero no solamente que lo traiga, sino que cuando ya lo lleva a la casa del rey, hay una palabra hermosa que le dice David, y es esta: porque a partir de ahora, Mefiboset, vas a comer en mi mesa y vas a ser uno como los hijos del rey. Comerás todos los días en mi mesa. Y no solamente eso, le dice David: y lo que había sido de Saúl,
Todas las tierras y las posesiones. Ahora le da la orden a Siba y le dice: devuélvanselo a Mefiboset, porque eso le pertenece. En otras palabras, las bendiciones le retornan a través de la gracia vivificadora. La misericordia de Dios, la gracia de Dios te alcanza a ti, amado, y ahora te hace un hijo de la casa del rey. Ahora tenemos acceso a la presencia del trono de Dios. Y hermanos amados, igualmente tenemos esta herencia maravillosa y gloriosa, de la cual Dios nos hace copartícipes. Y leo lo que dice la Escritura, segunda de Samuel 9:6 en adelante. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Aleluya, qué hermosas palabras. Dios te dice a ti en esta mañana: no tengas temor, no tengas temor a nada, no tengas temor a mala noticia, no tengas temor, porque hay una buena nueva, y es esta de la cual estamos enseñándote en esta mañana. Y le dijo: no tengas temor, aleluya. Y porque yo a la verdad haré misericordia por amor a Jonatán tu padre. ¿Sabe cuál es la referencia aquí, amado hermano? Esto es profundo. ¿Sabe cuál es la referencia? Mire, nosotros no teníamos nada que ofrecerle al Señor, pero es por amor a Cristo que el Padre ahora nos ha extendido su misericordia para que usted y yo hoy tengamos esta esperanza de gloria. Es por amor a Jesucristo, su Hijo amado. Y entonces le dice así: por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Aleluya. Usted y yo hoy tenemos acceso a la presencia del Padre, y tenemos la bendición de participar a cada momento, a cada instante, de sus ricas bendiciones celestiales. Y sigue diciendo: e inclinándose, dijo Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Se lo repite otra vez. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, a su siervo lo haré. Entonces dice Mefiboset, dijo al rey: comerá a mi mesa como a uno de los hijos del rey. Aleluya. Comerá a mi mesa como a uno de los hijos del rey. Usted y yo tenemos la bendición ahora, como hijos amados, de participar de las abundantes riquezas en la gloria de la bendición de Dios. Somos hijos del rey. Aleluya. Y entonces, amados hermanos, en conclusión, la bondad restituyó a Mefiboset, y fue la bondad de David. Y como persona tratarle como a un príncipe. No sé, amado, si usted se ha sentido, si es una persona que ha considerado que su vida no vale mucho. Pero te digo en esta mañana, y te lo digo de esta manera: el plan redentor y su gracia nos ha alcanzado a nosotros, no porque fuésemos buenos,
sino por el amor eterno del Padre a través de su Hijo. Y hoy esta invitación está para todo aquel que hoy escucha estas palabras y que está dispuesto a que la misericordia, como hizo David con Mefiboset, te alcance. Así el Padre alcanzará tu vida y te restaurará a través del sacrificio y obra expiatoria de su Hijo amado Jesús. Por eso dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo deseo traer una oración por ustedes en esta mañana y traer su petición para que usted pueda, allí donde se encuentra, entender sobre este plan redentor y su gracia que alcanza a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias te damos por el privilegio de llegar a ser hijos del Rey. Igual que Mefiboset no teníamos esperanza, pero ahora tú nos has hecho cercanos a través de la sangre del Cordero. Y hoy tenemos acceso directo a tu presencia. Si hay alguna persona que nos está siguiendo y que no tiene a Cristo, yo te pido, Padre, que allí donde se encuentra, igual como hizo David con Mefiboset, alcances a esa persona que hoy no tiene esperanza. Redarguye, Espíritu Santo, ese corazón, y te pido que le limpies de todo pecado, de toda maldad, y que su nombre sea escrito en su santo libro en el cielo. Y si hay alguna necesidad, Señor, una petición de cualquier índole, igualmente, Padre, sé propicio y súplela. Si hay personas enfermas, sánalas, Padre, en el nombre de Jesús. Y si hay personas con alguna petición, Señor, tómalas y contéstalas. Por el maravilloso nombre de Cristo, te damos las gracias. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Y sé que esta palabra no solamente ha sido bendición para mi vida, sino que también para su vida. Que el Señor me los bendiga ricamente.